Ahí sí. Decía que la etapa 1 son muy discretos, muy poquitos los síntomas. En la etapa 2 ya empiezan a aparecer algunas cosas un poco más claras. Eh, Hay pérdida del lenguaje. Recuerdan ustedes que habíamos dicho que la pérdida del lenguaje incluso, perdón, que el lenguaje y la habilidad lingüística, incluso el acervo de palabras crecía con la edad, ¿cierto? En el caso del Alzheimer, esto va francamente hacia abajo, a los pacientes les cuesta encontrar las palabras, les cuesta expresarse. En la etapa 2 esto es mínimo, pero hay un cierto acuso residuo por parte del paciente eh, para recordar nombres de lugares, de personas, tienen algún tipo de dificultad. La etapa 2. En la etapa 3 hay un incremento del déficit del lenguaje, dificultad para relacionarse socialmente o con tareas relacionadas con rutinas, ¿cierto? La memoria de trabajo empieza a fallar, hay una frecuente pérdida de objetos y de importantes eventos, no son capaces de recordar una cita médica, se les pasa por delante o olvidan repetidamente y con mucha notoriedad que tienen algunos compromisos que cumplir, ¿ya? Tienen problemas en planear y organizar, o sea, son incapaces o les cuesta mucho o hay mucha dificultad para organizar, por ejemplo, un encuentro con amigos o con amigas. En la clínica encontramos quejas de, por ejemplo, mire, yo todos los viernes me juntaba con mis amigas del colegio y organizaba una once en la casa. Ahora me cuesta tanto hacer eso, se me olvida esto, se me olvida llamarla, etcétera. ¿Ya? Ese es más o menos el espectro del estadio 3. Dificultad con las direcciones y con el manejo, ¿cierto? En caso de que ellas o ellos estén conduciendo. Ahí en la etapa 3 o 4 empiezan problemas también con los familiares. Ellos sienten que son capaces, pero en definitiva no lo son, ¿ya? Hay actitudes, hay ejecuciones, comportamientos que no se condicen con el nivel de confianza que ellos se tienen y empieza a mermar muy rápidamente la autoconfianza. En la etapa 4 ya el olvido es más categórico, más importante, pérdida de la habilidad para el cálculo matemático, son incapaces de llevar cuentas por sí solos. En definitiva, entre la 3 y la 4 uno nota que ya el adulto mayor no puede pagar sus cuentas por sí solo. Hay una dificultad muy grande para entender la parte matemática, lógica matemática, ¿cierto? Me toca pagar agua, luz y esto, ¿cierto? Todos los meses y a veces lo olvida y cuando lo recuerda no sabe dónde dejó las cuentas o no sabe cómo pagar, si estaba haciéndolo de forma presencial no sabe dónde queda, etcétera, o se pierde en el camino de ida y vuelta. Bueno, estadio 3 y 4. Si usted conversa con estos pacientes y le hace recordar hacia atrás su biografía, también tienen problemas, no grandes, pero sí empieza ya a haber una dificultad para nombrar los familiares, algunos eventos importantes de su vida. Me ha tocado conversar con pacientes que no recuerdan dónde estudiaron, por ejemplo, aquellos que terminaron la escolaridad, ¿no? ¿Dónde estudió la básica usted, por ejemplo? Un paciente de 80 años. ¿Ya? Necesitan ayuda, una ayuda en la recordada, que generalmente es un priming, que es como la esposa o el hijo le dice, usted estudió en el en el Instituto Nacional, ya, ahí ya, y pasa. Recuerdan el nombre, y si uno le indaga un poco más allá, cuénteme quién eran sus compañeros, qué están haciendo sus compañeros, ya, también hay una dificultad para eso, cómo era la vida en su colegio, etc. Bueno, ya, ahí empiezan a aparecer. Cambio en el humor,
lo cual también es muy explicable, ¿cierto? Desde el punto de vista psicológico, alguien que empieza a perder la memoria, que empieza a olvidar su biografía, que se le olvidan las cosas, que no puede pagar las cuentas, que no se puede reunir con su familia, bueno, claro, cambio en el humor, se empieza a aislar de los familiares, de los amigos, de su entorno, hay depresión, mayor ansiedad, se refugian en el televisor generalmente, un televisor que está ahí prendido y que ellos miran y miran y miran. Ya, por ahí, si uno le pregunta qué está mirando y de qué se trata, generalmente no, dan monosílabos o cosas muy vagas, ¿cierto? Y estas características que pueden ser comunes a otras demencias, y esa es la dificultad con esto, digamos, no es tan así, pero bueno, 6, 5, 6, 7, ya aquí ya empieza la cosa más dramática, los pacientes generalmente ya están aislados, hay un reconocimiento claro que el papá o la mamá está con un cuadro de demencia, el especialista o el subespecialista sospecha que puede ser Alzheimer, como puede ser otra, ¿ya? Pero hay algunas cuestiones cardinales importantes que están descritas y que internacionalmente las asociaciones de Alzheimer o de familiares o de cuidados de Alzheimer las tienen muy claras, incluso estas asociaciones internacionales de Alzheimer dan estas 7 características, enfatizando en que es muy probable que quien evolucione de esta forma esté desarrollando un cuadro tipo Alzheimer. ¿Mm? Otra infografía para mostrarles nomás que esta es una cuestión progresiva. Este es el objetivo de mostrarles esto, que es progresiva, que hay fases de deterioro importantes. Fíjense ustedes en esta. Si uno parte de la izquierda y se va hacia la derecha, que es el cuadro demencial instalado, hay algunas cuestiones que son interesantes de mostrar. Primero, que hay quejas subjetivas de memoria, de pérdida de memoria o de alteración de la memoria. Obviamente hay que ver la historia clínica, una exploración neurológica y alteraciones de funcionalidad que generalmente se nos dejan a nosotros, ¿no? Y a los terapeutas ocupacionales. ¿Cuánto afecta a la funcionalidad normal de este sujeto estas pérdidas subjetivas de memoria? ¿Mm? ¿Es muy notable esto? ¿Le ha afectado mucho en su calidad de vida? Sí, no. Pasamos a un deterioro cognitivo leve. En esta etapa es donde se produce la mayor cantidad de falsos positivos, ¿cierto? Especialmente cuando el diagnóstico o la primera consulta se hace a un médico no especialista. Yo siempre sugiero, cuando está la duda, de que esto sea tratado por médicos subespecialistas, ¿vale? Es decir, psiquiatras que estén muy bien focalizados en la parte de demencia, neurólogos que estén trabajando en demencia, muy especialmente, psicólogos con posgrado y que tengan y que en su trabajo diario estén habituados a la entrevista y a la métrica, test psicométrico destinado a descubrir o tamizar qué tipo de demencia está cursando cuál o tal paciente. Y esto es un trabajo de relojería, una cuestión bien exhaustiva, no es llegar y decir y rotular a los pacientes. Imagine usted la carga que tiene una señora o un señor que está en sus fases iniciales, que está reportando recién pérdida de memoria y que un médico, por mucho delantal blanco que tenga, le dice, usted está cursando con una enfermedad de Alzheimer. Es devastador, porque ya es de común conocimiento, de masivo conocimiento, que esto es progresivo, que termina finalmente con los pacientes postrados, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, hay que tener mucho ojo con esto. De hecho, el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer no se hace con el paciente al frente y el médico al otro lado. ¿No? Aquí hay un cuidado por el diagnóstico. Vale decir, la próxima vez que venga, quiero conversar con su papá, o perdón, con su hijo, con su hija, ¿cierto? Con su entorno, vamos a conversar esto de las pérdidas de memoria,
que en su caso son leves, pero que le pasan la cuenta, va a tomarse estas pastillas, vamos a ver qué pasa, vamos a evolucionar esto. Y generalmente en las fases prodrómicas de la demencia hay un déficit cognitivo progresivo, una alteración de funcionalidad, que claramente hay problemas con el aseo, con la ocupación de la tarea en la casa, alteraciones del sueño bastante evidentes, hay sonambulismo, una especie de sonambulismo en realidad, eh, y empiezan a aparecer todo el problema y las alteraciones en el hogar que son no menores. Una vez que ya está instalada la demencia, puede haber una demencia leve, moderada, severa o de casos terminales, ¿cierto? Las fases severa y terminal corresponden a las 6 y 7 de las que estábamos viendo anteriormente. O sea, finalmente, el paciente se aísla porque no puede entrar a interactuar con sus pares, ¿ya? Por eso es tan importante que nosotros recordemos que la salud mental es un pilar fundamental de la sociedad porque, entre otras cosas, tiene relación con nuestro diario vivir, ¿eh? Con lo que nosotros hacemos en el corriente, ¿ya? Y no esperar estos deterioros tan importantes para tomar conciencia de que hay eventos que claramente pasan la cuenta a la salud del cerebro. En la fase prodrómica es donde se están haciendo algunos esfuerzos para detectar algunos marcadores que pudiesen ser indicativos de enfermedad de Alzheimer. Hay algunos candidatos por ahí, algunos factores de crecimiento, algunas proteínas, algunas enzimas, ¿cierto?, que pudiesen dar luz de esto. No a cabalidad, no hay hasta ahora biomarcadores seguros en fase prodrómica de enfermedad de Alzheimer como para llegar a establecer un diagnóstico temprano. Alzheimer tiene manifestaciones cerebrales macroscópicas una vez que el sujeto ha fallecido, se hace un análisis post-mortem y lo que se ve es que en la enfermedad de Alzheimer hay una pérdida sustantiva de volumen del cerebro en áreas que son críticas como la memoria, el lenguaje y aspectos motores como en un núcleo de la base que vamos a observar. Si uno lleva esto a una infografía en un corte lateral del cerebro de uno de los hemisferios cerebrales, se da cuenta que la enfermedad de Alzheimer severa tiene una afectación muy importante a nivel de lóbulos temporales, occipital y frontotemporal. Es una enfermedad que deja muy disminuidas las capacidades cognitivas superiores de los sujetos. En la enfermedad de Alzheimer de etapas tardías, los sujetos ya no son capaces de comunicarse verbalmente, no tienen expresión escrita, no hay son personas que están muy disminuidas en sus capacidades, son altamente dependientes para todas las actividades que ellos quieren realizar durante el día. De hecho, estas se limitan básicamente a aseo y confort, a alimentación, ¿cierto? Porque son pacientes que van hacia el estado de postrado. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Y por qué no se puede diagnosticar como por la imagen, por una resonancia magnética o Sí, un scan? hay marcadores que, especialmente cuando nosotros veamos, por ejemplo, alteraciones de sustancia blanca, que es la próxima clase, hay algunos indicadores radiográficos y de imagenológicos fundamentalmente que son sugerentes de enfermedad de Alzheimer. Desgraciadamente, siempre cuando analicemos al paciente en vida, vamos a estar hablando de en el mejor de los casos, de una alta probabilidad de que tenga enfermedades.
los clínicos más asertivos en esto dejan siempre un margen pequeño, pero hay un margen de error en cuanto a estar frente a un paciente que no tenga la manifestación típica de una demencia tipo Alzheimer. El paciente está demenciado con toda claridad, pero esto es Alzheimer, no es tan claro, ¿no? Y es por eso que el diagnóstico diferencial es tan importante. Entonces, en las manifestaciones cerebrales macroscópicas hay una disminución de entre un 7 a un 10% del volumen del cerebro después de los 65 años. Eso es por puro efecto de la edad. Usted, yo y todos los que estamos escuchando la clase, les va a pasar eso después de esa edad. Ahora, en el caso de las demencias, hay una pérdida selectiva de grupos neuronales relacionados con memoria y aprendizaje, tal como lo veíamos en el envejecimiento normal, ¿ya? De hecho, hay una pregunta que es bien molestosa y dice, bueno, si la expectativa de vida ha crecido tanto, las manifestaciones de la demencia tipo Alzheimer podrían ser consideradas envejecimiento normal del cerebro? O sea, ¿es así como envejece el cerebro? Bueno, esa es una pregunta abierta. Hasta ahora nosotros consideramos que hay una patología porque merma de forma significativa la capacidad funcional y de integración de este paciente. Hay una disfunción. El 25% de pérdida volumétrica está asociada a la edad. Hay atrofia frontal y occipital, aumento de los surcos entre los giros cerebrales, dilatación de los ventrículos cerebrales. Todo esto que estoy nombrando podría ser concomitante con, o podría ser sugerente incluso de 8 tipos de demencia. Las formas esporádicas tienen un curso lento de 20 años y las formas genéticas, un establecimiento temprano, un curso agudo y grave y tiene una menor sobrevida. Estos últimos casos, las formas genéticas, son las que se confunden con síndrome de Creutzfeldt-Jakob o con la mal llamada enfermedad de las vacas locas. En términos técnicos es una encefalopatía espongiforme. Ya el cerebro se llena de hoyitos, ¿ya? En el Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad por prión. Se ha sugerido que también la enfermedad de Alzheimer pudiese ser una enfermedad priónica. Pero ahí está que el curso temporal de evolución de Creutzfeldt-Jakob es muy distinto a una enfermedad de Alzheimer, aun cuando las manifestaciones prodrómicas puedan ser parecidas, ¿ah? Los sujetos que tienen encefalopatía espongiforme o Creutzfeldt-Jakob también se pierden del camino del trabajo a la casa. También son sujetos que tienen menos de 40 años, como las formas genéticas agudas del Alzheimer. Pero el curso es mucho más dramático. Dentro de un año y medio, generalmente los pacientes fallecen. En cambio, una forma genética de establecimiento temprano de curso agudo y grave de la enfermedad de Alzheimer puede pasar fácilmente los 5 años. Aun cuando duran menos, la expectativa de vida de estos pacientes es menor que la forma no genética de la enfermedad de Alzheimer. No sé si me entienden ese punto. Bueno, los factores de riesgo. El principal factor de riesgo para todas las demencias, incluida la enfermedad de Alzheimer, es la edad. ¿Ya? Ese es el principal factor de riesgo. La baja escolaridad tiene que ver básicamente con la reserva cognitiva que adquiere el cerebro, esta capacidad que tiene el cerebro de enfrentar la noxa, producto de un cerebro trabajado desde el punto de vista cognitivo, ¿cierto? A más alta escolaridad completa, generalmente, ahora ustedes saben, es muy difícil encontrar sujetos que sean analfabetos, ¿cierto? Por lo bajo, las políticas públicas apuntan a que una persona tenga escolaridad completa hasta cuarto medio, ¿cierto? Por lo tanto, es una persona que sabe leer, escribir, sabe manejarse y conoce algunos temas generales a nivel general, ¿cierto? Nada muy específico, pero conoce del mundo, por decir así, ¿ya? Sujetos que tienen
estudios universitarios completos, vale decir ustedes. Ustedes van a ser los futuros adultos mayores con escolaridades completas hasta la universidad. Por lo tanto, en términos epidemiológicos, y esto no quiere decir que sea 1-1 el caso, la probabilidad que tiene usted de desarrollar una demencia tipo Alzheimer es significativamente más baja que aquellas personas que tienen escolaridades bajas o incompletas. Vale decir, personas que hayan llegado hasta octavo básico o que tengan una enseñanza media incompleta, cuarto, quinto básico. Como les vuelvo a reiterar, quedan muy pocos de esas personas. Antes era mucho más, ¿cierto? La buena noticia es que estamos teniendo más educación. La mala noticia es de que estamos viviendo más. Por lo tanto, va un punto a favor y otro en contra. ¿Cuál de los dos pesa más? Hasta el momento lo que sabemos es que la edad tiene un mayor puntaje que la escolaridad. ¿Qué quiere decir esto? Y aun cuando usted tenga escolaridades completas, universitaria completa, tenga una capacidad, un desarrollo cognitivo, intelectual muy acabado, muy fino, muy logrado, y usted llegue a los 85 años de edad, la probabilidad que tiene de desarrollar demencia tipo Alzheimer sigue estando presente en una menor proporción, vuelvo a reiterar, que aquellos que tengan 85 años pero con escolaridades incompletas. Eso es un hecho de la causa. Pero no hay inmunidad frente a una demencia tipo Alzheimer por el solo hecho de tener escolaridades completas o tener estudios universitarios completos. Eso no existe, por si acaso. Lo que sí es más seguro es que aquellos sujetos con síndrome de Down después de los 40 años desarrollen un fenotipo muy sugerente de enfermedad de Alzheimer, y esto tiene que ver esencialmente con el corte que se produce por presinilina en el péptido beta amiloide que se acumula en la enfermedad de Alzheimer. La dieta hipercalórica. ¿Cuáles son estas dietas hipercalóricas? Ricas en azúcares procesados. Usted es bueno para las bebidas, para los chocolates, para las papas fritas, y eso es su base de alimentación. Aquí no estoy metiendo susto ni diciendo que nunca más coma estas cosas. Estoy diciendo que la cantidad y la frecuencia con la que usted coma estas cuestiones, mientras más procesada, mayor es la capacidad que tiene el cerebro de inflamarse y de no tener un clearance de estas sustancias que se empiezan a acumular en el cerebro. Hay toda una línea desarrollada para entender y postular que el sobrepeso, la obesidad y el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina son factores que predisponen a la instalación de una demencia tipo Alzheimer. El sexo femenino, por las razones que vimos, la baja actividad física, porque la actividad física es, a todas luces, un antiinflamatorio. La vía de señalización y lo que ocurre después de generada la actividad física, y especialmente la actividad aeróbica de buena calidad, entendiendo esta por una rigurosidad durante el tiempo, con una que esté programada y que sea constante en el tiempo, es un factor citoprotector de las neuronas a nivel cerebral. Incluso más, se ha reportado que los adultos mayores que inician una actividad física regular aeróbica en conjunto con otros adultos mayores que salen al exterior, esto no se trata de estar haciendo un trote adentro de la pieza solito o estar con un treadmill en la pieza solito, no, esto se trata de sociabilizar porque hay otras cuestiones involucradas como habíamos visto. Estos adultos mayores reportan un mayor volumen del hipocampo producto de la generación de nuevas neuronas. Y esto ha probado ser una importante condición para evitar la instalación del fenotipo de demencia tipo Alzheimer.
La otra vía que corre paralelo es que mejora de forma sustantiva la utilización de glucosa por parte del cerebro en sujetos adultos mayores que realizan actividades, ejercicio físico tipo aeróbico de forma constante. Por lo tanto, parece ser, yo no quiero aquí que se queden con esta idea de que el profesor dijo que el ejercicio cura el Alzheimer. Falso. Estoy diciendo que el ejercicio aeróbico practicado con regularidad, incluso de forma tardía, vale decir, después de los 50, 55 años, tiene efectos citoprotectores e incluso hay literatura que sugiere fuertemente que el ejercicio puede ser un protector del curso deleterio que tiene la enfermedad de Alzheimer, o sea, aminorar los síntomas. Niveles altos de homocisteína, básicamente una proteína que se empieza a acumular con la edad, y por algunos desbalances que también pudiese estar, y el clearance de el cerebro disminuye y por lo tanto esta es citotóxica y daña algunas zonas, especialmente las que tienen que ver con memoria. Historia de demencia en la familia. Se ha sugerido fuertemente, menos del 1%, de que la demencia tipo Alzheimer tiene un componente genético, no está del todo claro, pero de haberlo es menos del 1%. Antecedente de trauma cerebral, se ha reportado que sujetos que sufrieron un TEC abierto o cerrado, después, al cabo de unos 10, 15 años de producido el evento, desarrollan alguna demencia y en particular muy sugerente de demencia tipo Alzheimer. Cuando uno les pregunta, cuando ya está instalado el diagnóstico, cuando estamos claritos, ¿cierto?, de que se trata de enfermedad tipo Alzheimer con una gran probabilidad, nunca al 100%, repito, pero ya estamos claros que estamos frente a un paciente tipo Alzheimer cuando se han hecho estudios epidemiológicos retrospectivos y se les ha preguntado por algunos eventos especiales y tras la pista de un antecedente de trauma cerebral, generalmente aparece en más de los 2/3 de los pacientes consultados, ¿no? O sea, pareciera ser que hay una correlación causal y no solo de casualidad, sino de causalidad, ¿eh?, en línea directa, entre el accidente de trauma cerebral versus la aparición en edades posteriores de la demencia tipo Alzheimer. En el caso familiar no voy a ahondar mucho porque tiene una casuística baja, es muy poco probable que ustedes lo pesquisen. Generalmente cuando yo hablo de tipo familiar, no sé por qué les queda dando vuelta más el familiar que el esporádico, ¿eh? El familiar es menos del 1%. O sea, si usted tiene familiares que ya fueron diagnosticados con enfermedad tipo Alzheimer, no se asuste. La probabilidad que usted le dé no es más alta que aquel vecino que no tiene el familiar con enfermedad de Alzheimer. ¿Me entienden eso? ¿Por qué? Porque primero, la base genética es muy débil y la casuística, por tanto, también es muy baja, ¿no? Por lo tanto, el grueso de los pacientes con enfermedad de Alzheimer diagnosticado corresponde al tipo esporádico, donde la sumatoria de factores con sus distintos puntajes contribuyen a que se dé una enfermedad tipo Alzheimer, o enfermedad tipo Alzheimer. Yo siempre, especialmente en las charlas que hago con adultos, les digo que les recuerden a las generaciones más jóvenes que así como dice, cuídese el corazón, cuide sus pulmones, no fume, no beba en exceso, cuide su cerebro. ¿Y cómo cuidamos nuestro cerebro? Hay varios hitos importantes para cuidar el cerebro. El primero es una actividad física, ejercicio físico de forma regular, ¿ya? No necesariamente todos los días, pero sí todas las semanas, con una cantidad de tiempo
y que lo podemos volver a repasar en Fisiología Clínica del Ejercicio, o si quieren algunos tips, me escriben. Una dieta basada en un estilo mediterráneo. Probablemente es de las mejores dietas y que reportan mayores beneficios para la salud del cerebro. ¿Ya? Googlee usted, esta clase no es de dieta, googlee usted dieta mediterránea y le va a aparecer una serie de alimentos muy ricos, muy sanos, ¿sí? Y que en su justa medida constituyen esta dieta mediterránea. Bajos niveles de estrés y sociabilidad. O sea, juntarse con amigos. Obviamente no se va a juntar con amigos a comer chatarra. Junte con amigos ¿a qué? A actividades de esparcimiento, a reírse, ¿cierto? Sanamente. Bueno, en definitiva, se ha visto que estas características son las que están presentes en estas blue zones. No hay nada nuevo bajo el sol, finalmente. Aquí no estamos dando el elixir de la eterna juventud, estamos diciendo simplemente cuestiones que ya están probadas hace muchos años. Es tan antiguo que parece nuevo, dice el refrán, pero es verdad, en este caso aplica. Son cuestiones que están muy bien documentadas. Entonces, a bajar el estrés, a comer mejor, a hacer actividad física, a juntarse con amigos, con personas que a uno le reporten bienestar. ¿Ya? No me voy a juntar con el que me cae mal, a puro pelear. El ambiente ahora está muy encrispado y es muy probable que usted se junte con otra persona a hablar un tema que está medio candente, ¿cierto? Y no lo pase bien. Evite esas cosas. Esto es cuidar el cerebro. Esa es una manera de evitar y de, aquí la prevención es vital. Cuando ya está instalada la enfermedad de Parkinson, cuando está instalado el Alzheimer, no hay vuelta atrás. En cambio, si miramos hacia adelante, ahora que somos jóvenes, podemos hacer mucho por la salud del cerebro y evitar esta demencia. El deterioro cognitivo leve que yo les hablaba y que está muy relacionado y que a veces se tiende a confundir con la enfermedad de Alzheimer, hay alteración de memoria aislado, impedimento en varios dominios cognitivos, no califican en criterio de enfermedad de Alzheimer. La mitad de los pacientes con deterioro cognitivo leve progresan a enfermedad de Alzheimer a una velocidad aproximada de 10 a 15% por año. O sea, el deterioro cognitivo leve puede quedarse en esa entidad, pero también pasar a enfermedad de Alzheimer. La mitad de ellos no desarrolla enfermedad de Alzheimer aún después de seguirlos por 10 años. ¿Ven? Una cosa, esto no son comparables. Sugiere que la simple idea de que los deterioros cognitivos leves terminan siendo pacientes con enfermedad de Alzheimer no se sostiene por la evidencia. Cada caso estudiado detenidamente va a dar luces de ese caso en particular. Los estudios generales epidemiológicos de grandes cohortes han mostrado que el uso crónico de antiinflamatorios, el uso de estrógenos posmenopausia en el caso de las mujeres, los antioxidantes como la vitamina D y un alto nivel educacional son factores citoprotectores o protectores de enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? El deterioro cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer pudiese seguir esta curva que tenemos acá. Un envejecimiento normal, enfermedad de Alzheimer asintomática, quejas cognitivas subjetivas. En esta etapa, vale decir, enfermedad de Alzheimer asintomática y quejas cognitivas subjetivas, todavía es posible hacer un curso de la enfermedad hacia demencia mucho más lento. Si de aquí a acá el paciente se va a demorar 10 años, intervenciones del tipo del que hablamos nosotros tienen una evidencia de que podría retrasar esto en un tercio, vale decir, agregarle 3 años más. Aspectos neuropatológicos de la pérdida neuronal. Fíjense, y aquí estoy contestando básicamente lo que preguntaba nuestro compañero. Aquí hay una imagen que está mostrando la actividad metabólica, básicamente con un trazador semejante a la glucosa, la utilización de glucosa por parte del cerebro. Si ustedes se fijan,
En el deterioro cognitivo leve es una situación intermedia entre un cerebro normal y un cerebro que está sugiriendo fuertemente que se trata de la enfermedad de Alzheimer. Esta pérdida de masa lleva a una pérdida del peso promedio cerebral. 1,5 kilogramos representa el 12% del peso corporal. ¿Ya? Ese es el peso de nuestro cerebro, 1,5 kilos, representando eso. A medida que va pasando la edad, va disminuyendo de 1,5 y va disminuyendo el 12%. Avanzada edad disminuye el peso del cerebro de forma progresiva, 5% a los 70 años y 20% a los 90 años. En enfermedad de Alzheimer, la atrofia es más marcada, llegando a un 30% de los valores considerados normales. Por eso hay mediciones también no invasivas, no es necesario que el paciente fallezca, tomar el cerebro y hacer slice y hacer un análisis post-mortem de ese cerebro, sino que tenemos marcadores que son altamente sugerentes, ¿cierto? Aquí la probabilidad de que una imagen de esta corresponda a Alzheimer cuando la juntan con la clínica, es decir, con la capacidad que tiene, o sea, con las manifestaciones que tiene el sujeto, es sobre un 90%. ¿Ya? La probabilidad de que no sea enfermedad tipo Alzheimer es baja, ¿ya? Pero hay que juntar esas dos cosas que les digo yo. Hay un patrón neurodeleterio específico de la enfermedad de Alzheimer, son enfermedades glutamatérgicas del hipocampo, hay neuronas ricas en canales NMDA que van perdiendo este sustrato, las neuronas GABAérgicas del hipocampo más resistentes, el núcleo basal de Maynard, y aquí está lo que yo les decía antes, estos problemas motores que presentan los pacientes con Alzheimer, atribuida a neuronas colinérgicas, llevamos GABAérgicas, glutamatérgicas, colinérgicas, neuronas colinérgicas de otra zona que son la corteza frontotemporal, la primera en verse comprometida a todo esto, la pérdida menos selectiva como la amígdala y el hipocampo, y una distribución más o menos como lo que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, cuando vamos tras la terapia farmacológica de la enfermedad de Alzheimer, dista mucho de la estrategia que estamos usando o que se está usando actualmente con la enfermedad de Parkinson. Si ustedes recuerdan, en la enfermedad de Parkinson teníamos un neurotransmisor que iba a la baja, otro que se potenciaba, obviamente, pero dopamina en el nigrostriatal es el core del target terapéutico que andamos buscando. En cambio, el patrón neurodeleterio que se expresa en la enfermedad de Alzheimer es muy distinto. Ya tenemos por lo menos tres aminoácidos, neurotransmisores que están comprometidos en la enfermedad de Alzheimer. Además de eso, de este desbalance químico, tenemos un desbalance estructural en varias zonas del cerebro. Hipocampo, amígdala, corteza prefrontal, núcleo basal de Maynard. Eso hace tremendamente complejo alternativa de tipo farmacológico para ir a enfrentar una cura en caso de enfermedad de Alzheimer. Que se ha pensado entonces en que las fases prodrómicas, cuando todavía no está instalada la fase 3, 4 y de ahí en adelante, pudiesen hacerse algunas estrategias destinadas a restituir el desbalance químico. El desbalance estructural sería un curso neurodegenerativo progresivo, calificando como enfermedad neurodegenerativa, recuerden eso. Las neuronas colinérgicas se ubican, esto lo saben ustedes en neurofisiología, en el prosencéfalo basal, la sustancia innominada o núcleo basal de Maynard y sustancia blanda diagonal, las que se conectan hacia la corteza temporal, frontal, basal y orbitaria, según y acorde a lo que estamos viendo en este esquema. Aquí está el núcleo de Meissner o sustancia innominada también denominada. Fíjense ustedes el correlato que tiene,
la relación que tiene con el córtex prefrontal, incluso con estructuras más bajas como la médula espinal y de centros motores de coordinación como el cerebelo. Bueno, para estudiar esto, para estudiar la enfermedad de Alzheimer, nosotros en el laboratorio tenemos algunos modelos que han sido explorados, ¿ya? Aquí yo estoy mostrando probablemente los modelos más, no sé si famosos, pero más utilizados para explorar alternativas terapéuticas en la enfermedad de Alzheimer. La primera que estamos viendo acá corresponde a la eh, mosca de la fruta, y lo que se ha descrito es que la acumulación del péptido A-beta 42 genera alteraciones de tipo neurodegenerativas o muerte neuronal en las células de la retina de la mosca, de Drosophila melanogaster, eh, permitiendo que, o siendo este un signo claro de neurodegeneración producto de acumulación de este beta tóxico, del beta amiloide tóxico. En el caso de este 8 roedor, que lo hemos trabajado en el laboratorio, que se trata de este animalito que en condiciones silvestres eh, desarrolla características histopatológicas y conductuales muy semejantes a la enfermedad de Alzheimer en el humano. Y esto se ha validado como un modelo natural de enfermedad de Alzheimer, ¿ya? En el modelo de Debus. Los marcadores histopatológicos parecieran ser algunos que ya están bien definidos, los ovillos neurofibrilares y las placas seniles. En Alois Alzheimer encontró un tipo de lesión microscópica llamada degeneración neurofibrilar, conocido como ovillos neurofibrilares. Recuerden ustedes que habían 3 marcas: una demencia progresiva, esta ovillos neurofibrilares, que son lesiones microscópicas, y Alzheimer asumió que estos ovillos más 8 alteraciones podrían constituir un solo tipo de enfermedad. Y ahí estuvo lo genial de Alzheimer de describir que esto era una sola entidad y no eran entidades separadas. Fíjense las placas amiloides producto de la acumulación de A-beta 42 entre las neuronas. ¿Qué va a pasar con esto? Una pérdida de la comunicación interneuronal. ¿Sí? Si uno observa un cerebro normal, la comunicación entre las neuronas, vale decir, de los dominios dendríticos, está indemne. En el caso de enfermedad de Alzheimer, esto no es así, hay acumulación de este ovillo neurofibrilar, con pérdida de la comunicación entre las neuronas. Esta pérdida de comunicación interneuronal es la que en definitiva pasa la cuenta a la clínica, y dependiendo del lugar donde esta beta amiloide se acumulen, básicamente córtex prefrontal, hipocampo, amígdala, núcleo de Meitner, le pasa la cuenta a el componente conductual. Ahora bien, acá tenemos una ampliación de lo que podríamos encontrar acá, ¿cierto? Un diagrama ilustrativo, dibujado, ¿cierto? Mejorado por computador, etc. Un segundo.
Bien. Les decía que esta imagen es un detalle de la anterior, de los ovillos, que básicamente compromete la comunicación entre las neuronas. Pero había dicho yo anteriormente que también había una pérdida de la comunicación dentro de la neurona. Y eso tiene que ver con 8 marcadores histopatológicos que corresponde a la hiperfosforilación de una proteína del citoesqueleto de la neurona, de los microtúbulos, que corresponde a la proteína tau. Entonces, ya tenemos dos características importantes. Por un lado, tau, y por el otro lado, los ovillos neurofibrilares. Ambas fallas determinan que haya una pérdida de comunicación, en el primer caso interneuronal y en el segundo caso intraneuronal. Esta imagen corresponde a la imagen del año, ¿cierto? Nada menos que el año 2016, publicado en una prestigiosa revista, en el que se muestra acá esta bonita imagen para ver la distribución que tienen ambos marcadores o histopatológicos de Alzheimer. Fíjense ustedes bien que haciendo una marcación con fluorodexiglucosa, que es un análogo de la glucosa que se inserta como medio de contraste, que se inyecta como medio de contraste, se ve la distribución que tiene el marcador en las condiciones o la distribución que tiene este marcador cuando el defecto es por placa amiloide y la distribución que tiene el mismo marcador cuando se trata de proteína tau hiperfosforilada dentro de la neurona. Si ustedes toman la primera imagen, la distribución cuando el defecto es por acumulación beta amiloide y cuando es por hiperfosforilación de proteína tau, lo que tenemos es básicamente en etapas avanzadas de la enfermedad un compromiso prácticamente general del cerebro. Esto quiere decir que son estas dos disfunciones o biomarcadores cerebrales los que dan cuenta de la característica final clínica que le corresponde a la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Esta es otra forma no invasiva de ir a comprobar que efectivamente el paciente que tenemos adelante está cursando con una enfermedad de Alzheimer y no una demencia de otra característica. Por lo tanto, hablamos del metabolismo de los ovillos neurofibrilares, que son compuestos de filamentos helicoidales formados por proteína tau hiperfosforilados. ¿Ah? Esto es lo que está mostrando esta segunda imagen. ¿Ya? La hiperfosforilación provoca precipitación y autoagregación formando filamentos helicoidales pareados que entorpecen el transporte axonal. Esto es lo cardinal, esto es lo más importante, lo que ustedes se tienen que llevar para la casa. Y una de las manifestaciones importantes de la enfermedad de Alzheimer, un marcador importante es ver si hay pérdida de la comunicación entre el soma y el árbol dendrítico terminal. Eso va a ocurrir solo en la enfermedad en demencia tipo Alzheimer por hiperfosforilación de esta proteína, que se precipita y forma estos agregados, estos filamentos helicoidales que están pareados, o sea, uno junto al otro, y que entorpecen el transporte axonal, provocando neurodegeneración por posible apoptosis. El mecanismo entonces es que hay neurodegeneración de estas células producto del hecho causal
de hiperfosforilación de esta proteína tau de agregación celular. Entonces, hay una fisiología celular alterada por esta proteína. Esta función de las proteínas MAPS, que son estabilizar los microtúbulos, se pierde porque se hiperfosforila tau, se modifica en enfermedad de Alzheimer el tau, se hiperfosforila, y la consecuencia es la disminución de la interacción tau con los microtúbulos, y por lo tanto pasa lo que está mostrando esta, donde la fuerte acción de la esquinasa y la fosfatasa tienen un efecto deleterio en la conformación de los microtúbulos del axón de la neurona y formándose estos PHF o assembly PHF, que son básicamente estos filamentos pareados de disposición helicoidal. Esto está en inglés para denominar filamentos pareados de disposición helicoidal, que son finalmente los que logran romper la comunicación entre el axón y la sinapsis terminal del árbol dendrítico. Hay depolimerización, hay fosforilación de tau, hiperfosforilación en realidad de proteína tau, y por lo tanto hay una degeneración, una neurodegeneración de la célula, y finalmente termina por morir. Entonces, la estabilización de las moléculas de tau se pierde en enfermedad de Alzheimer. Hay una muerte, una pérdida de la estructura de los microtúbulos internos, y por lo tanto esto va a la muerte neuronal. Entonces, hay dos hipótesis canónicas para explicar la enfermedad de Alzheimer. Una, la neurodegeneración del citoesqueleto, y la otra basada, y la cascada amiloidea, la evidencia genética de la forma familiar de enfermedad de Alzheimer, donde esto es más fuerte. Y reciente evidencia de proteína asociada a proceso de tráfico de membrana, que está modulada por Fat Linked de presinilina o proteína presinilina, y que las beta-amiloide, la deposición de beta-amiloide podría iniciar una patogénesis por vía intracelular secretora. Vale decir, estas son hipótesis basadas en presinilina, que se basan en su localización e interacción con complejos macromoleculares de adhesión celular, beta-catenina y enzima beta-glicógeno sintasa, o GSK3-beta. Aquí es donde estamos metidos en el laboratorio tratando de ver cómo algunos estrategias para aminorar o prevenir la enfermedad de Alzheimer cuando sabemos que la vía de señalización mediada por GSK3-beta está involucrada en la enfermedad de Alzheimer. Se ha demostrado que la presinilina tiene una función vía otra vía de señalización, que es Notch, y beta-catenina son traductores de la vía de señalización Wnt. Nosotros en el laboratorio hemos desarrollado estrategias para ir a modificar de alguna forma y mejorar y evitar que haya degradación o de degeneración neuronal de citoesqueleto, producto de hiperfosforilación de tau, modificando la vía de señalización de presinilina y de GSK3-beta vía Wnt. La cuestión es tan compleja que pudiese ser un monito como este, pero en definitiva yo quiero que se centren en homeostasis de calcio alterada, estrés oxidativo y acumulación de beta-amiloide, que lleva finalmente a una neurotoxicidad y a presentar alteraciones sugerentes de enfermedad de Alzheimer. Como ven, la cuestión está mucho más depurada de lo que hizo Alois Alzheimer a principios de siglo, pero sigue siendo básicamente sustentada sobre la misma descripción que hizo el mismo Alois Alzheimer. Solamente que ahora con los avances tecnológicos hemos podido ir a ver cuáles son las vías de señalización implicadas en la degeneración del citoesqueleto y cuáles son las vías de señalización implicadas en la formación de ovillos neurofibrilares entre las neuronas a través del corte que hace presinilina. Entonces, en la región postsináptica, la activación de la vía Wnt induce un clustering de
PSD95, ¿se acuerdan ustedes que es una proteína andamio? Y de canal NMDA. En ambos, la vía Wnt juega un rol importante. Si nosotros inhibimos esto, provocamos que no hay expresión del canal NMDA, no hay migración del canal NMDA y por lo tanto la sinapsis en la mayoría de los territorios en glutamatérgicos no se realiza. No voy a andar más en eso. La hipótesis colinérgica es que yo le había mencionado que se hizo en un primer momento explorando la sinapsis colinérgica. Se basaba básicamente en anular la degradación que tenía la acetilcolina por parte de acetilcolinesterasa. Bien, no sé si quedan dudas, consultas. Tengo algunos minutos para resolver consultas si tienen.